quiero compartirles un mensaje que lleva por título Quédate con nosotros. ¿Puede usted repetirlo? Quédate con nosotros. Y es un pasaje que está basado en Lucas capítulo 24. Y lo vamos a leer, pero antes quiero leer comentarle el contexto. Escuche esto, hay muchos beneficios en la muerte de Cristo. En la cruz de Cristo hay muchos beneficios. No por la cruz, sino por Cristo. Escuche esto, no por la cruz. La cruz no tiene poder, el que tiene poder es Cristo. Hay beneficios porque Cristo murió en la cruz, pero hay más beneficios porque Cristo resucitó. Le voy a decir algo, sin resurrección no hay cristianismo. Repita conmigo, sin resurrección no hay cristianismo. Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de tener lástima. Porque creemos en un Dios que no vive, un Dios que muere, un Dios que murió y se enterró. Usted puede buscar los restos de Buda, su tumba, y ahí va a estar. Los restos de Mahoma, ahí va a estar. Los restos de Lenin, los restos de cualquiera, va a estar ahí. Pero usted busca en la tumba de Jesús y hay un letrero que dice, ¿por qué buscáis a los muertos al que vive hoy? Nosotros creemos en un Dios que vive. Y vimos en la Semana Santa su pasión, su muerte, pero también su resurrección. Y hoy vamos a hablar de un pasaje que conocemos todos como el camino a Emaús. Y el contexto de esto nos habla del capítulo 24, que las mujeres van a la tumba y se aparece un ángel y les dice que Jesús ha resucitado. Ellas están tan impactadas que van y le dicen a los discípulos que Jesús ha resucitado, y la Biblia dice en versículos anteriores de Lucas 24 que ellos no le creyeron a las mujeres. Ellos no le creyeron. Y la pregunta es, ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué no creyeron que Jesús había resucitado? ¿Sabe cuántos versículos hay en la Biblia donde Jesús les dice a sus discípulos, es necesario que yo padezca, voy a morir, pero voy a resucitar? Hay 3 versículos en Mateo, 3 versículos en Marcos, 3 versículos en Lucas y 2 versículos en Juan, donde Dios a través de Jesús dice, voy a morir, tengo que padecer, pero voy a resucitar. Habían visto a Jesús hacer reanimaciones, cuando reanimó a la hija de Jairo, cuando reanimó a la hija de la viuda de Naín, y cuando reanimó a Lázaro. Habían visto lo que Jesús había hecho, pero no habían creído en él. Las mujeres fueron, le dijeron, Jesús ha resucitado, no encontramos su cuerpo, y ellos no le creyeron. Y este pasaje que vamos a leer en Lucas capítulo 24 habla exactamente de unos sucesos después. Y si usted me acompaña leyendo ahí, dice el versículo 13, ese mismo día, ¿qué día? El día en que Jesús resucitó, el primer día de la semana, o sea, el domingo. Ese mismo día, dice ahí, 2 de los seguidores de Jesús iban por un camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Versículo 17. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona de Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús. El hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron.
Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que había visto ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguar y efectivamente el cuerpo no está, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicando lo que las escrituras decían acerca del mismo. Para entonces ya estaba cerca de Emaús y al final del viaje Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa y al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, nos explicaba las escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que habían tenido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Luego los dos de Emaús le contaron cómo Jesús les había aparecido mientras iba por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaba la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. Qué increíble historia a detalle. No hay otro pasaje en la Biblia que se encuentre de las cosas tan detalladas que le sucedieron a unas personas con un Jesús resucitado. Jesús se le apareció a sus discípulos y se dedicó a hacer varias apariciones. Apareció a María, apareció a Pedro, apareció a varias personas, a sus mismos discípulos. La Biblia dice a través de Pablo que hasta 500 personas. De hecho, apareció a muchas personas, pero en particular este pasaje nos habla detalladamente de algunas 2 personas. Uno nos dice su nombre, se llama Cleofas, que significa hijo del Padre Superior, y hay otro que no nos dice su nombre. Ellos eran discípulos de Jesús, no eran de los 12, pero eran parte de los discípulos de Jesús. Y la Biblia nos dice que en este momento ellos venían cargados de una serie de cosas. Y yo quiero hoy compartirles un sermón muy sencillo que se llama Quédate con nosotros, una invitación intencionada. El primer punto que quiero que usted y yo veamos es el camino de la desilusión. Jesús se acerca a nuestro dolor. Punto número 2 va a ser: Jesús escucha antes de enseñar. 3, Jesús nos explica las escrituras. 4, Jesús responde a la invitación, quédate con nosotros. 5, Jesús se revela cuando parte el pan. Y 5, la reacción, corazones ardientes y pies en movimiento. Y para estos 6 puntos me gustaría hacerlos como una clase de niños, que quisiera que aprendamos mucho las revelaciones que a través de este pasaje Jesús nos da a nuestra vida práctica. ¿Cómo lo podemos aplicar? Sí, resucitó Jesús y se le apareció a los caminantes de Emaús, pero ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Cómo puedo hacer este pasaje que se revele a lo que Dios quiere que yo aprenda? Y para eso
me gustaría mucho que usted y yo lo fuéramos viendo por pasos. Entonces voy a necesitar, por favor, que me apoyen dos hombres. Voy a pedir a estos hombres que están aquí en la esquina, si son tan amables, vénganse para acá, jovenazos. Y necesito un hombre que tenga barba. A ver, un hombre que tenga barba. ¿Quién tiene barba así? Así que se parezca a Jesús. No. A ver, hermano de la esquina, el de negro, venga. Usted no tiene barba, pero venga, apóyeme. Usted, sí, venga. Ustedes van a ser los caminantes de Maús, ¿ok? Cleofas y su compañero, que no dice cómo se llaman. Ustedes vienen ahí. Esta es Jerusalén. Jerusalén, ciudad de paz. Van hacia Emaús. Diga conmigo, Emaús. Emaús significa, o es traducido como tierra caliente. Estaban tan agüitados que necesitaban ir a Emaús. Ellos habían pasado, habían visto a Jesús morir, habían sucedido o habían hecho situaciones muy tremendas de todo lo que ellos habían vivido ese fin de semana, y en particular estaban muy agüitados por todo lo que había pasado, y ellos iban a Emaús, que estaba como a 11 kilómetros, que eso significa 2 horas en camino, caminando. No había Ubers todavía, entonces necesitaban caminar. Y en el camino, que era como desértico, ustedes van ahí, los dos, ayúdenme, me van a actuar como si fueran grandes actores. Los dos con las manos en la bolsa, agüitados, cabeza agachada, pateando bote, todos agüitados. Usted véngase para acá tantito, ahorita lo vamos a usar. Dice la Biblia que estos hombres venían tristes, en un camino de cansancio, de derrota, en un camino de ceguera, en un camino de ignorancia. Ellos, se les notaba la tristeza palpable que habían, ¿sabe? Pero aún en la tristeza, en la situación, siempre Jesús está con nosotros. Y esto nos enseña que Dios no se aleja aun cuando no la estamos pasando bien. Ellos venían tristes, iban derrotados de un suceso impactante que había puesto en su corazón triste, y al ir caminando, porque estaban juntos, iban como discutiendo. Ya ve que cuando uno va caminando siempre, no, que tú, que yo, que fuiste, que vi. Y dice la Biblia que mientras estaban en ese camino que todos caminamos, el camino a Emaús, de pronto se les acerca un hombre por atrás. Así en su cabeza. Eso es. Usted por atrás. Dice que en eso ellos van caminando agüitados, porque se nota sin el agüite, todo agüite, manos en las bolsillas, pateando botes, eso así. Y de pronto dice que se les acerca un hombre. Alto ahí. Se les acerca el hombre y ellos ni en cuenta, no saben que hay alguien ahí. Eso me recuerda que a veces nosotros la estamos pasando muy mal, estamos flacos, cansados, sin ilusiones, y no nos damos cuenta quién viene sosteniendo nuestras vidas, quién está a nuestro lado. Ellos no percibían quién era el mismo Jesús. Pero la Biblia dice que Dios les hizo que cegaran sus ojos para que no vieran que Él era Jesús. Él pudo haber dicho, hey, no se agüiten, yo soy Jesús, toquen mis manos, toquen mis heridas, pero no. Él quería revelarse de una manera especial y darnos una lección. Número uno, ellos vienen todos tristes, vienen agüitados, vienen muy, de alguna manera, con una depresión por lo que había sucedido. ¿Sabe? Jesús se acerca a nuestro dolor. Los discípulos caminaban tristes, hablando sobre lo que había pasado. Jesús se les acerca y camina con ellos, pero ellos no sabían que Él era Él. Aun cuando no lo veamos, Jesús se hace presente en medio de nuestra confusión y tristeza. La Biblia dice en Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y sabe, en nuestros caminos de tristeza, Jesús no está distante, se acerca siempre para que contemos con Él. Y dice, punto número uno, que Jesús se acercó. Punto número dos,
que Jesús siempre pregunta y escucha antes de enseñar. Y les preguntó: oigan, están todos tristes. ¿Qué cosas están hablando entre ustedes? ¿De qué están hablando? Pregunta, se acerca en medio de ellos y les dice: ¿qué plática tienen ustedes? Y les pregunta: ¿por qué están tristes? Porque se veía, iban pateando botes con las manos en la bolsa, todos agüitados. Y así a veces nosotros vamos en la vida, hermano. Yo me gozo lunes, el gozo del Señor. Y estamos todos, si en verdad es salvo. Y estamos ahí y no se dan cuenta que Jesús se acerca. Y cuando se acerca, Él permite que no lo reconozcan. ¿Por qué? ¿Por qué permitió que no le reconocieran? Para que no se dieran cuenta por la vista, sino por fe. Dios quería manifestar una revelación en ellos, porque no es lo mismo el solamente demostrar que era Jesús a enseñarles que Él es Jesús. ¿Sabe que a veces nosotros queremos que todo sea rápido, fácil? Chimpum, papas, tortillas, papas, ya. No, Jesús tiene un proceso y en este proceso a veces no entienden. Ellos estaban tristes y Él les pregunta: ¿qué tienen? ¿De qué platican? ¿Por qué están tristes? Jetones, cansados, achuchados. Y ellos dicen: así vean, lo dijeron, se sorprenden, eres el único. Antes se hacía la Pascua y había muchos extranjeros, y los extranjeros iban a Jerusalén y regresaban, y para ellos no fue extraño un extranjero, porque seguramente había ido a la Pascua, y le dijeron: es muy raro que tú no sepas lo que ha pasado, eres el único que no se ha enterado, como diciendo: ¿dónde andabas, hermano? Pero bueno, le empezaron a decir: ¿y qué tienen en su corazón? Y aquí ellos, esa es la primera pregunta: ¿qué tienen en su corazón? Y ellos empiezan a contarle su derrota, el camino a la frustración y su situación de derrota. Y le empiezan a contar: es que tú no sabes, es que es el único que no te has enterado. Nosotros estábamos creyendo en Jesús, que era un profeta. Nosotros creíamos que Él nos iba a liberar, que Él era el Mesías, pero lo entregaron las autoridades, lo mataron, lo crucificaron. Todos agüitados, tristes, derrotados. Nosotros creíamos que era el Hijo de Dios y que nos iba a rescatar, pero no. Y ahí, con la cara de tristeza, van avanzando en el camino de Emaús. Y Jesús no les dice nada, solo los escucha. ¿Saben qué? Jesús te escucha. Digan conmigo: Jesús te escucha. Aunque tú no lo veas, Él siempre está ahí. Lo creas o no lo creas, Jesús siempre está ahí. En medio de tu aflicción, a veces tú te preguntas: ¿será que las promesas de Dios son buenas? ¿Dios tendrá favoritos? Es que yo creía que me iba bien siendo cristiano, es que tengo muchas dudas en mi cabeza. Y aunque no veas en ese momento, ahí Dios está contigo, Jesús está contigo. Es que yo tengo mucha enfermedad, es que yo pensé que Jesús me iba a sanar, yo pensé que siendo cristiano iba a estar. Ahí Jesús está contigo. Pero se da cuenta, Dios nunca nos deja solos. Sin embargo, la Biblia dice que de pronto, después de decirle toda esa queja: es que nosotros pensábamos que Jesús... Y Jesús de pronto va caminando con ellos. Ponte la cabeza en la mano, Jesús, y dice: ¡ay, qué tontos! En términos norteños, qué cabezones. No se dan cuenta que antes de que esto pasara, ya estaba escrito en la palabra que el Señor tenía que padecer, tenía que morir y luego resucitar. No se dan cuenta que ya estaba escrito, hermano. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que Jesús tenía que morir y que tenía que resucitar. Y dice la Biblia en un punto más, cuando ahora Jesús les revela su palabra, van caminando y ellos van, no tenía Biblia, ¿no? En ese momento, pero es una idea. De pronto, imagínense la clase magistral que Jesús les empieza a enseñar a Cleofas y al amigo de Cleofas.
y les empieza a hablar desde Moisés y desde la revelación, diciendo, no se dan cuenta que Jesús es antes de lo que tú te imaginas. Y Él no se ha revelado que es Jesús. Él solo les está enseñando la palabra. Punto importante número 3. La palabra es la que ilumina tu camino. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es importante porque ella te va en medio de tu problema a revelar lo que tienes que hacer. Porque Jesús les enseñó la palabra y les empezó a decir, Jesús es el mejor Adán, Jesús es mejor que Moisés, Jesús es mejor que Noé. Estamos en este preciso, usted está en medio, le está enseñando la palabra. Aquí nos quedamos, Jesús nos explica las escrituras y ellos aquí escuchando, ya no estaban con las manos en las bolsas, ya estaban como escuchando la palabra de Dios. Yo le quiero decir, es muy importante entender que Jesús a través de su palabra nos hace revelarnos las escrituras, y en las escrituras encontramos cosas que a veces no nos podemos encontrar en ninguna otra parte. ¿Sabe? La intimidad se profundiza cuando permitimos que la palabra transforme nuestra perspectiva. Ellos estaban cegados, pero cuando les empieza a hablar de la palabra, fíjese qué tan importante es escuchar, entender y hablar de la palabra. Él pudo haberles dicho, mira mi experiencia, mira mis manos. No, Él les habló de su palabra porque la palabra es más importante que la experiencia, porque su palabra es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada y llega hasta lo más íntimo del hombre. La palabra de Dios es tan reveladora que empezó a hacer algo en sus corazones, y ellos caminando, Jesús empieza a enseñarles esta lección tan grande. Les habló que Él es el mejor Moisés, les habló que Jesús es el mejor Noé, que Jesús es de los profetas, ya había dicho que tenía que morir, y empezó a revelarse. Y estos tremendos empezaron a dar, todavía no sabían que era Jesús. Solo dijeron, oh, así como sorprendidos mirándolo. Oh, este señor sabe mucho. Sí, seguro. Pero después, ya que vemos esto, viene otra etapa importante. Ahora ellos, después de que ya les revela la palabra, quedan prendados y quedan como ya de alguna manera impactados por la situación de este hombre. Y este hombre, que no saben quién es, él se va para acá, cierra su Biblia porque ya acabó eso, y luego ellos se van rumbo a Emaús y él hace como que va para otra parte. Y de pronto ellos intencionalmente, algo pasaba con ellos. Ya no estaban pateando botes, ya no tenían las manos en la cintura ni en las bolsas. Algo sucedió que no se daban cuenta que era, y empezaron a querer, desear estar con él. Y le dijeron, ¿sabes? Quédate con nosotros porque ya es muy noche. Vea la invitación de estos hombres. Quédate con nosotros. Jesús nunca niega una invitación tuya para quedarse. Jesús se hizo como que iba para allá, pero realmente él lo que quería era estar con ellos. Y cuando ellos le invitaron, Señor, intencionalmente, quédate con nosotros, él dijo, bueno, está bien, me quedo con ustedes. Y se acercó. Era muy importante en aquel tiempo, en aquellas costumbres, hacer hospitalarios a la gente. Y es muy importante que ustedes sepan que la gente se sentía muy honrada cuando tenían un invitado. Le lavaban los pies, le daban la mejor comida. Entonces, vean ustedes la invitación. Quédate con nosotros. Nos habla de unos hombres que todavía no sabían quién era Jesús, pero muy amable y de buen corazón le dijeron, ya se acerca la noche, quédate con nosotros. Ellos no sabían que esa invitación y esa pronunciar de las palabras iba a transformar su vida. Solo decirlas, quédate con nosotros. Y entonces Jesús accede y se queda con ellos. Y la Biblia dice que entonces están en su casa. Ahora le invitan a que se siente y empiezan a poder compartir. Esta es una parte de intimidad. Se llama intimidad cuando tú estás compartiendo la mesa con alguien. Cuando compartes la mesa con alguien, te haces uno. Y escuchen esto, Dios no tiene favoritos, Jesús tiene íntimos.
Jesús no tiene favoritos, Jesús tiene íntimos. Qué importante es decirle: quédate con nosotros. Y cuando Jesús está con ellos en la intimidad, compartiendo el pan, saca el pan que compramos en Walmart, por favor. Jesús, ese le toca a Jesús. Y le dicen, era un honor bendecir la mesa. Y dice la Biblia que entonces él tomó el pan, el más grande, el de allá, el más grandote, es porque ese es más chiquito, para que se vea muy bien, y lo levantó. Y cuando lo levanta, dice que lo bendice. Y cuando él está levantando el pan y bendiciendo, ellos pues no se han dado cuenta hasta ese momento que es Jesús. Pero Jesús levanta el pan y lo bendice. Y dice que en este mismo momento, cuando levantó el pan y lo bendijo, dice la Biblia que entonces Jesús desapareció. Venga así. No por arte de magia, porque Jesús no es mago. Chimpum, papas, tortillas, papas, no. Y ellos, cuando partió el pan, reconocieron que era Jesús. Lo señalan. Y yo, ¿te diste cuenta, compa? Era Jesús. Y la palabra desaparecer, la palabra y Jesús desapareció no significa que se fue, significa que fue invisible para ellos. Ese es el término en griego. Cuando dice que Jesús desapareció, es que fue invisible para ellos. Escucha, aunque tú no veas, Jesús nunca desaparece, siempre está a tu lado. Jesús está cuando estás en la intimidad, cuando tomas tiempo para estar con Él, cuando buscas su palabra, Él te revela, Él se revela quién es para ti. Cuando tú estás en la intimidad con Dios, Él se revela. De pronto Jesús levanta el pan y lo bendice y lo parte. Ah, que se me olvidó, venga. Es que a esa parte sí, Jesús, hay que volver a retomarla. Otra vez, regresamos. Porque Jesús levantó el pan, lo bendijo. Hasta ahí todo bien. Pero ¿sabe cuándo? Cuando lo partió, pártelo. Ahí mero, ahí. Cuando lo partió fue que desapareció y ellos dijeron: ¿Viste quién era? No, pero así más alegre, así no, más, todos así, todos sacados de onda. ¿Viste lo que yo vi? ¿Viste quién era? Era Jesús, era Jesús. Y dice: es que es cierto. ¿Viste cómo ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba esa palabra? Y se pusieron de pie, todos así sacados de onda. Jesús no está muerto, Jesús vive. Y de pronto se vieron y empezaron a alegrarse. ¡Qué padre! Jesús está vivo, no está muerto. Jesús vive, resucitó. Jesús está vivo. Y ellos empezaron a caer en cuenta: nosotros veníamos con Él, qué cabezones, y nunca nos dimos cuenta. Así a veces nosotros, hermano, Jesús siempre está con nosotros y nosotros: ya no asiento a Dios, es que Dios ya no me quiere, es que Dios ya no me pela. Ahí ha estado siempre el Señor contigo. Así estuvo con estos hombres. Pero cuando ellos se dan cuenta, empiezan a alegrarse, a ponerse contentos. Yo no creo que dijeron amén, gloria a Dios, sino estaban saltando. ¿Sabe? Porque su derrota se convirtió en gozo. Ya no eran perdedores, eran ganadores, porque Cristo venció la muerte. Ahora Él era el Mesías. Sabían que Jesús estaba vivo. Y ellos, tan ardor en su corazón, la práctica de poder tener, ya no podemos quedarnos. Se quedó el pan ahí, se quedó la mesa, y era de noche, dice la Biblia, y tardaron 1 hora en lo que regresaron. Dijeron: no nos quedamos, vámonos, vente Cleofas, vámonos, vamos a avisarle que Jesús está vivo. Y fueron, pero saltando así como: no, pues, está vivo. Y yo sí creo eso. ¿Sabe qué? Porque cuando tú tienes con un encuentro con un Jesús vivo, no puedes estar: es que revivió. ¿Sabe? Ardía en su corazón, tenían la ansia. No les importó que fuera noche. El punto último: cuando tú convives con el Señor, cuando te revela su palabra y tienes intimidad con Él, y Él te revela quién es, ahora tienes que ser su testigo.
Y dice la Biblia que ellos corrieron como fieles testigos y llegaron con los discípulos. Y llegaron con los discípulos y les dijeron: ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? No como el chavo: ¿qué crees? ¿Y qué crees? No, no, pero así: Jesús está vivo, no está muerto, está vivo. Esas mujeres que no estaban locas, esas mujeres dijeron la verdad. Y en el momento en que ellos están testificando, se aparece Jesús con ellos y se revela a ellos. ¿Qué significa, hermano? Cuando tú testificas, el Señor te apoya, siempre está contigo. Den un aplauso a estos actores tremendos. Muchas gracias, muy amable, gracias. Sabe, hermano, para nosotros puede ser muy sencillo el poder pensar en esta historia y decir: bueno, pues es que estos hombres pues tomaron el riesgo, estaban tal vez muy agüitados, pero ¿por qué Dios no les reveló en ese momento que Él era? Para enseñarles a ver con los ojos de la fe, no solo con los ojos de la carne. Dios quiere que veamos con los ojos espirituales. Yo a veces me siento solo, yo a veces siento que estoy solo en mi problema, en mi circunstancia, en mi enfermedad. Pero no veas con los ojos carnales, ve con los ojos de la fe. Porque aunque tú no creas, Dios está obrando en ti. Otra cosa, ¿por qué Dios no permitió que vieran? Porque no es que es por el entendimiento humano, no es por la lógica, sino por el discernimiento espiritual. Dios pudo haberse revelado con ellos desde el principio, pero quiso darles una enseñanza y revelarse en la intimidad. A veces Dios no se revela cuando tú quieres, se revela cuando Él quiere. ¿Y sabes cuándo lo hace? Cuando estás en intimidad con Él. Hermano, nosotros podemos ver muchas cosas en la palabra de Dios, pero la invitación que hoy en este momento podemos hacerle a Jesús, como dijeron esos hombres: quédate con nosotros, quédate en mis fracasos, quédate aún que yo fallo, quédate en mis frustraciones, quédate en mis desilusiones, quédate conmigo, Señor, quédate en mis dudas, quédate aún en mis temores y en mis dolencias, quédate conmigo, porque cuando yo sé que tú estás conmigo, entonces no me falta nada. Hermano, hoy podemos entender que el camino que vemos a Emaús se parece a nuestro caminar en la vida. Los discípulos tristes son nuestro corazón abatido. Cuando Jesús se acerca sin ser reconocido, nos podemos decir que es igual a que Dios está presente aunque no lo veamos. La explicación de las Escrituras es igual a la palabra como luz en el camino. El corazón que arde es el testimonio interior del Espíritu. El partir el pan es la comunión que revela a Cristo, y el regresar a Jerusalén es el gozo del verdadero encuentro con Jesús. Hermano, cuando ellos regresaron con gozo, no solo porque habían visto a Jesús, sino que habían sido testigos. No importa lo que eran, importa en quién se convirtieron. No importa lo que tengas, lo que sepas o lo que hagas. Importa que cuando tú conoces a Jesús, en quién te conviertes. Ellos se convirtieron en una tristeza, en una revelación, a ser testigos. Y mire, la Biblia no nos dice que seamos abogados de Dios. Es que Dios es bueno, es que Dios es... No defiendas a Dios, Dios se defiende solo. Dios nunca dice: sean mis abogados. El abogado viene a dar argumentos a favor o en contra. Él nos dije: sé mis testigos, sean mis testigos. Y un testigo, hermano, no dice argumentos. El testigo solo dice lo que él vio, lo que a él le pasó, lo que a él le consta. ¿Y sabe por qué nosotros creemos en Cristo? Por lo que hemos sido testigos que Dios ha hecho con nosotros. Yo no lo vi morir, yo no lo vi resucitar, pero por lo que Dios hizo en mis padres. Mis padres estaban perdidos, a punto de divorciarse, pero vino Cristo y les cambió la vida. Eso a mí me da testimonio. Yo mismo estaba vacío, pero cuando conocí a Cristo y le dije: ven a mi vida, Cristo cambió mi vida. Ese es el mejor testimonio. ¿En qué te convertiste? Cuando Cristo está en ti. El problema no es solo pensar en ser abogados y defender a Dios, es ser testigos. Como cuando fue testigo
Ese hombre que estaba ciego y estaba cojo ahí y ciego, le dice: no sé qué pasó, no sé quién me sanó, lo único que yo sé es que puedo ver, y a mí me sanó alguien y yo puedo ver. Un testigo es aquel que dice: mira, yo no sé si crees o no crees, lo que sí te puedo decir, yo lo que Dios hizo en mí, no me importa lo que hizo con alguien más, me importa lo que ha hecho en mí. Yo soy testigo. Cuando esos fueron a decirle a los discípulos, ellos ya hablaron de lo que ellos vivieron. Su testimonio vale. Y cuando nosotros, hermano, no damos testimonio, es porque entonces no has tenido una experiencia con un Cristo resucitado. Puedes caminar con Jesús, puedes cantarle a Jesús, puedes hablar con Jesús, pero no conocer a Jesús. Para conocer a Jesús tienes que quedarte con Él, intimar con Él. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Yo quiero hablarte de un Cristo resucitado, no de un Cristo que solo murió y se quedó en la cruz. Un Cristo que prometió que iba a estar en las buenas y en las malas con nosotros. Él es nuestro fiel amigo, Él es nuestro compañero. ¿Sabes? Yo quiero que me ayudes repitiendo estas sencillas palabras después de mí, pero quiero que lo aprendas. Principio número 1: Jesús camina con nosotros aunque no lo veamos. La palabra de Dios aclara nuestro entendimiento. Invita a Jesús a quedarse contigo. El corazón que arde al oír la voz de Jesús. Y siempre comparte tu encuentro con Jesús. Yo no sé, pero todas las personas que se encontraron con Jesús cambiaron. Todas las personas que un día le dijeron a Jesús: quédate conmigo, cambiaron. Esta no es la única vez que en la Biblia dice que alguien invitó a Jesús. Los de Samaria, cuando conocieron a través de la samaritana a Jesús, le dijeron: quédate con nosotros. Y dice la Biblia que Jesús se quedó 2 días con ellos. Y eran enemigos, entre comillas, de los judíos. Jesús ha prometido quedarse contigo. Cuando tú lo invitas, Él no rechaza una invitación. Pero cuando tú lo invitas es para que intimes con Él, para que tengas comunión con Él. ¿Sabes? A través de la palabra de Dios quiere enseñarte muchas cosas. A través de la comunión con Él quiere revelarse a tu vida, para que seas testigo y en tu corazón arda, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. A veces ya nos da pena hablar de Cristo, a veces nos da pena hablar de un Jesús resucitado. Hermano, nosotros no tenemos que avergonzarnos. Tenemos un Dios que tiene ojos y ve. Tenemos un Dios que no tenemos que sacarlo a caminar, un Dios que tiene boca y no habla. Tenemos un Dios que es poderoso, que es para siempre. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabe, hermano? Algo que me da mucha emoción, es que hay una palabra de esperanza en la resurrección de Cristo. Hay una esperanza en que si un día nos vamos y creemos en Él, un día resucitaremos igual que Él lo hizo. Yo no sé cuánto vamos a durar. No sé si Cristo viene antes, no sé si nos van a cafetear antes, pero ¿sabe una cosa? Lo que sí sé es a dónde voy a ir, porque mi esperanza está en Cristo. Un día yo le dije: quédate conmigo, y Él decidió quedarse conmigo.